Capítulo 117, un viaje muy, muy largo. El camino de luz se fue cerrando lentamente tras ellos, sellando la oscuridad y la corrupción de la tierra de la caída de los dioses. Pero a medida que se acercaban al borde, la oscuridad, que había sido reprimida, comenzó a agitarse, como si tuviera vida propia. Se agitó y hirvió, y una enorme ola de lodo negro y espeso se estrelló contra la luz de Orc, con tal fuerza que incluso atenuó su brillo solar. Auge. La luz y la oscuridad chocaban. Una marea negra y retorcida danzaba y se agitaba, intentando atravesar la barrera de la luz y arrastrar a su presa fugitiva de vuelta al abismo. Al ver esto, Rhodes ocultó rápidamente su brazo. El miasma había permanecido latente, pero su presencia lo había agitado, lo había activado. La suciedad, la oscuridad, el frío, intentaban regresar a su origen. Y él era ese origen. Él había sido el que fue engullido por completo por el lodo negro, y ahora era su fuente. El rostro de Serie palideció e instintivamente le agarró la manga. No te preocupes, dijo, y con la otra mano, que ahora se comportaba de forma muy rebelde, tomó la suya. Ahora poseía el poder no de uno, sino de dos dioses. El regreso de Orc le había otorgado la autoridad de la diosa. Ambos poderes, iguales entre sí, podían acabar fácilmente con el lodo negro. Entrecerró los ojos. Desató el poder de Orc, y un sonido claro y resonante resonó mientras una enorme ola de energía sagrada hacía retroceder la marea negra. Con el poder de Orc, escaparon rápidamente de la influencia de la tierra de la caída divina. Tras ellos, la marea negra, habiendo perdido su objetivo, se agitó en vano y luego retrocedió lentamente, volviendo a la oscuridad de la que había surgido. Serie volvió a mirar la zona prohibida que absorbía la luz, con una persistente sensación de miedo aún en el corazón, y dejó escapar un largo suspiro de alivio. ¿Estás bien?, preguntó con un tono de preocupación en la voz. Eso fue peligroso. No respondió de inmediato. Simplemente se acercó a ella y, con un movimiento rápido del dedo, le dio un golpecito en la frente. ¡Ay! Se frotó la frente y lo fulminó con la mirada. ¿Cómo se atrevía a pegarme? ¡Qué descaro! Estaba a punto de contraatacar, pero sus siguientes palabras la detuvieron. ¿Sabías lo peligroso que era y aún así entraste? Ahora que estaban a salvo, era hora de decirle a esa imprudente señorita elfa lo que pensaba. Tenía que hacerlo. Era el único sitio donde no había buscado. Y además, sabía que estabas aquí, dijo con una expresión de orgullo, como diciendo te lo dije. No sabía si reír o llorar. ¿Por quién me tomas? Ni yo me atreví a quedarme allí. Y no es que pudiera ocultar mi presencia como Orc. Pero al final todo salió bien, ¿verdad? Por cierto, Orc está bien. No pasa nada. Solo usé un poco de su poder, dijo, y le dio una palmadita tranquilizadora a la espada sagrada que llevaba en la cintura. La elfa no pareció haber aprendido la lección, pero él no insistió. Al fin y al cabo, ella había arriesgado su vida por él. No tenía derecho a regañarla. Pero si no estabas en la tierra de la caída de los dioses, ¿dónde estabas? No pude encontrar ni rastro tuyo en todo el continente, aunque oí muchas historias. La leyenda de Rhodes, el matador de dioses, se había extendido por toda la tierra. El portador de las 3 espadas sagradas, la leyenda que había aniquilado al ejército demoníaco de un solo golpe, el héroe mítico que había logrado lo imposible, todas las razas habían oído hablar de sus hazañas. E incluso la habían incluido en sus relatos. Y gracias a él, cuando un demonio o una bestia mágica era ahora abatido, se convertía en polvo, sin dejar rastro. Ya no tenían que preocuparse por deshacerse de los cadáveres. No tenía intención de ocultarle la verdad. Con el poder de Orc, podía desgastar lentamente la mancha. Era hora de contárselo. Serie, hay algo que tengo que decirte, dijo, haciendo una pausa para encontrar las palabras adecuadas. Estos 30 años, no me escondía a propósito. En la batalla final, mi cuerpo quedó completamente corroído por esa oscuridad, dijo, señalando el vacío negro de la tierra de la caída divina. Se quedó paralizada, con sus ojos dorados fijos en su rostro.
Extendió la mano y la posó sobre su pecho, apoyando todo su cuerpo en él, intentando percibirlo, sentirlo. Podía sentir su calidez, su vitalidad, era tal como lo recordaba. Pero eso no cuadraba. Habían pasado 30 años. Su cuerpo debería haber envejecido, como el de Norne. Pero seguía siendo tan joven, su rostro inalterado. Y al mirarlo más de cerca, pudo percibir un aura tenue y sutil de novedad a su alrededor. Corroído. Su voz bajó a un susurro, con un temblor de miedo en ella. Entonces, ¿qué eres ahora? No te preocupes, todo está resuelto, dijo con calma. Para sobrevivir, para volver a verte, tuve que reencarnar. Abandoné mi cuerpo corrompido y, usando mi poder sobre la vida, creé uno nuevo. Y luego pasé 30 años simplemente, acostumbrándome. Por eso no he envejecido ni un día. Intencionadamente, omitió el alto precio que había pagado y la posibilidad de la vida eterna que ello le había brindado. Eso sería una sorpresa para ella en el futuro. Procesó la información, con su mente élfica directa y pura. Y tras un instante de sorpresa, una oleada de alegría la inundó, disipando todas sus preocupaciones. Eso significa que, podemos continuar nuestra aventura, exclamó emocionada, agarrándole del brazo con una sonrisa pura y sincera. Durante décadas, incluso más. En la inmensidad de su larga vida, unas pocas décadas fueron solo un instante fugaz. Pero poder compartir ese momento con su mejor amiga una vez más, bastó para llenarla de una profunda sensación de plenitud. Sí, dijo con una sonrisa, enfatizando intencionadamente las siguientes palabras, aunque sabía que la elfa no captaría el significado oculto. Podemos continuar. Será un viaje muy largo. Y esta vez, tú puedes guiarnos. Capítulo 118, el dilema de la señorita elfa. De acuerdo. Dijo Serie sin dudarlo un instante, y lo tomó de la mano. Sus pasos ahora eran ligeros y despreocupados, un marcado contraste con antes. Por aquí. Recuerdo que hay una ruina perdida al norte, con magia de antes de la era del mito. Siempre he querido verla. Y su voz se fue apagando y aminoró el paso, como si acabara de recordar algo desagradable. Sin darse cuenta, habían llegado a la misma colina donde ella había estado parada antes, a poca distancia de la lápida que ella había erigido en su honor. Tomemos otro camino. No es seguro más adelante, dijo. Lo comprendió al instante. Ya había visto la lápida antes de entrar en la tierra de Godfall. La elfa claramente no quería que la viera. Y cuanto más intentaba ocultarla, más ganas tenía el de verla, solo para poder burlarse un poco de ella. ¿De verdad? Dijo con una sonrisa, con una mirada que la puso un poco nerviosa. ¿Qué tan peligroso es? Es que, es muy peligroso, dijo, apartando la mirada. Bueno, entonces debe ser muy peligroso, si incluso nuestro genio mago tiene miedo, dijo con un suspiro fingido. Sus palabras surtieron el efecto deseado. ¿Cuándo ha sentido miedo la genial maga, la señorita Serie? Por supuesto que no. No tengo miedo en absoluto. Lo sé, dijo, y luego pasó junto a ella y dobló la esquina. Y allí estaba, un pequeño y sencillo montículo de piedra, y una lápida con las palabras claramente inscritas. Tumba de Rodas. Erigida por su más querido amigo, Serie. El aire se congeló. Rhodes. Serie. La brisa era fresca, pero ella sentía que se le ruborizaba la cara y que las puntas de las orejas se le ponían rojas de vergüenza. Ejem, carraspeó, con la mirada perdida en todas partes menos en él. Observó la sencilla, pero claramente cuidadosamente construida, lápida, el hermoso lugar que ella había elegido, y luego a la elfa que estaba a su lado, que parecía querer encogerse sobre sí misma. Y no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro. Ver a la elfa tan completamente avergonzada, era una sensación maravillosa. Caminó lentamente alrededor de la lápida y acarició su superficie lisa. Oh, dijo, alargando la palabra, con un tono burlón y divertido. Nuestra elfa es una gran cantera. Y la ubicación es excelente.
muy soleada. Yo, el dueño de esta tumba, estoy muy satisfecho. Yo. Dijo, volviéndose hacia él con una mirada de desesperación acorralada, pero intentando disimular. Se llama estar preparado. De todas formas, lo necesitarás tarde o temprano. Solo lo estaba preparando para que no tuviéramos que apresurarnos. Su voz se fue apagando poco a poco, hasta convertirse apenas en un susurro. Aún así, infló el pecho, como diciendo, lo que dije tiene todo el sentido del mundo. Al verla intentar justificarse con tanta desesperación, no pudo contenerse más y soltó una carcajada. Deja de reírte, criatura arrogante y maldita. La elfa estaba claramente enfadada, y sus ojos lo fulminaban con la mirada. Sí, sí, la señorita elfa tan preparada, dijo, apenas logrando contener la risa. Acepto sus preparativos. Miró su propio nombre en la lápida, luego a Serie, viva y palpitante, a su lado, y el plan de vida eterna que se había estado gestando en su mente se hizo un poco más claro. Pero por ahora, lo mantendría en secreto. La dejaría creer que solo le quedaban unas pocas décadas. Y entonces, un día, cuando viera que no había envejecido, que podía acompañarla durante el próximo siglo, y el siguiente, la expresión de su rostro sería realmente fascinante. ¿Qué miras?, preguntó ella, entrecerrando los ojos ante la misteriosa sonrisa en su rostro. Nada, dijo, fingiendo que no pasaba nada. Solo pensaba que tenías razón, lo necesitaré tarde o temprano. Vamos, salgamos de este maldito lugar antes de que anochezca. Extendió la mano. Miró su mano, luego la extraña lápida, y después de nuevo su mano. Con un puchero, la tomó. Pero antes de irse, le echó una última mirada furtiva a la lápida. Aún era demasiado simple. Sin ningún cuidado, se desmoronaría en unas décadas. Y así, con un leve, casi imperceptible, movimiento de su dedo, un pequeño hechizo de conservación se posó sobre la piedra. Era un hechizo que había aprendido en sus 30 años de vagabundeo, un hechizo que podía aumentar enormemente la durabilidad de un objeto. Después de todo, era una pena dejar que se desperdiciara. Él vio su pequeño gesto y una sonrisa cómplice asomó en sus labios, pero no dijo nada. Simplemente tomó la mano de la elfa que estaba a su lado y emprendió un nuevo viaje, y esta vez, solo estaban ellos dos. En el extremo norte. Este era el último lugar de reunión de los demonios. Y dado que un rey había surgido para liderarlos, se le conocía como el castillo del rey demonio. En los 30 años transcurridos desde su gran derrota, su poder había ido disminuyendo progresivamente. Sin la conexión con su diosa, carecían de liderazgo. Fue entonces cuando un humano aparentemente débil apareció ante ellos. Al principio, algunos intentaron atacarlo, convertirlo en su presa. Pero él los aniquiló de un solo golpe. En ese instante, todos sintieron un aura oscura, idéntica a la suya. Y aunque entre ellos había demonios humanoides, este no tenía cuernos. Era una herejía. Pero nadie se atrevió a decir nada. Porque era fuerte, más fuerte que todos ellos juntos. Y portaba el aura de la diosa. Así, por derecho de conquista, ocupó su lugar y se convirtió en su rey. En la vasta y vacía sala del trono. Una figura esbelta, que irradiaba un aura oscura y ominosa, estaba sentada en el trono. Era Eirik. Pero no era como Rhodes lo había imaginado. Una pequeña parte de su mente, de su voluntad, aún permanecía. Todavía no había sido consumido por completo. Capítulo 119. El susurro de la corrupción de la diosa. En un gran salón, construido al estilo de los enanos, maestros de dicha arquitectura, el aura negra y demoníaca era tan densa que casi se podía palpar, y el aire mismo era pesado e inmóvil. La luz parpadeante de las velas iluminaba un trono enorme, sobre el cual una figura esbelta permanecía sentada en silencio. El ser que una vez fue conocido como Eirik permanecía completamente inmóvil, y aún así los demonios bajo él no se atrevían a respirar. Sus métodos eran incluso más brutales que los de ellos, especialmente cuando se trataba de los de su propia especie.
Ya había matado a cientos, incluso miles, de ellos, casi tantos como los que murieron en la guerra. Era un tirano. Algunos ya lo llamaban el rey demonio tirano, Asmodeo. Una energía oscura y ominosa lo envolvía, no por voluntad propia, sino como una herida que no dejaba de sangrar. Había teñido de un negro intenso el trono y el aire que lo rodeaba. Su rostro permanecía inmutable. A diferencia de su viejo amigo, ahora un anciano de cabellos plateados, 30 años no habían dejado rastro alguno en él. Era como si su vida, y su envejecimiento, se hubieran congelado en el tiempo desde el momento en que fue corrompido, pero el precio de esta juventud antinatural había sido muy alto. Tenía los ojos hundidos y vacíos, el blanco completamente negro, con solo un tenue destello de luz, un último y obstinado acto de resistencia. Eirik, ¿por qué no te rindes? Ya no queda nadie que pueda salvarte, una voz suave y femenina, teñida de una malicia densa y viscosa, un susurro seductor, resonó en lo más profundo y quebrantado de su alma. Era la voz de la corrosión, una extensión de la voluntad de la diosa. Rhodes ya había oído esa voz antes. Pero en cuanto la escuchó, abandonó su cuerpo corrompido. Eirik, en cambio, no pudo. Al principio pensó que era solo una alucinación, pero se vio arrastrado cada vez más, y cuando se dio cuenta de que era real, ya era demasiado tarde. Con su último vestigio de cordura, se despidió y emprendió el camino para convertirse en el rey demonio. El plan de la diosa, aunque remanente, era sencillo. El cuerpo de Eirik era demasiado débil, incluso si lo poseyera por completo, jamás podría volver a ser la diosa de la procreación. Así pues, le encargó reunir a los demonios para que se convirtiera en su rey y recibiera su fe. Con su poder, su cuerpo sería lo suficientemente fuerte como para desafiar a un dios. Y entonces, se vengaría. Vengaría del hombre que la había matado, del hombre que había arruinado todos sus planes. Pero ella había subestimado la fortaleza mental de Eirik. Incluso después de tanto tiempo, aún no se había rendido. Seguía luchando. Su terquedad la estaba volviendo loca, y eso la impulsaba a atacar su alma con aún mayor fervor, intentando aplastar esa última y minúscula chispa de rebeldía. Mira el poder que hay en ti. Mira a los demonios que se han postrado ante ti. ¿Qué más podrías desear? ¿Por qué aferrarte a una resistencia tan inútil? Cállense. Rugió, y apretó los dedos sobre el brazo de su trono. El trono, hecho de metal macizo, crujió en señal de protesta, y una oleada de energía oscura y pura brotó de él, arrasando la sala. Algunos de los demonios más débiles tosieron sangre, y la oleada de poder incluso se extendió al exterior, vaporizando al instante a algunas bestias mágicas. «Ja, esta es tu prueba de resistencia», dijo la voz, con un toque de ira en su tono seductor. «¿Y qué? Aunque los mates a todos, no servirá de nada». Una oleada de dolor insoportable, como si le desgarraran el alma, lo invadió y estuvo a punto de desmayarse. Se dobló de dolor, respirando con dificultad y jadeando. Y la voz simplemente rió. «¿Ves? Qué patético eres. Tu dolor es mi juguete. Ni siquiera puedes elegir entre vivir o morir. Eirik, mi querido recipiente, ya no te perteneces a ti mismo». «No me rendiré», espetó, pronunciando cada palabra con una nueva oleada de dolor. La pequeña chispa de luz en sus ojos parpadeó, como si estuviera a punto de extinguirse. Y entonces, se acordó de ellos. Sus compañeros. Rhodes. La esperanza de que viniera a buscarlo era lo único que impedía que su último vestigio de conciencia se consumiera por completo. Incluso si muriera, se la llevaría consigo. ¿Rhodes? ¿Esa maldita criatura? Como si leyera sus pensamientos, la voz se tornó aguda y venenosa. Hace mucho que murió. Muerto en mi tormenta divina. Tus esperanzas son en vano. Ríndete, mi querido Eirik. Tú eres el verdadero maestro. Puedes hacerlo mucho mejor que él. Puedes tener mucho más honor. Y jajaja, echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír, un sonido salvaje y desenfrenado, como si la risa pudiera de alguna manera aliviar el dolor. ¿De qué te ríes?, preguntó la voz,
confundida. No está muerto, su voz era un débil susurro, pero rebosaba de una convicción inquebrantable. Lo sabe todo. Y vendrá a por ti, con orga en la mano, y te matará de nuevo. Y esta vez, no habrá vuelta atrás para ti. Creía que obraría un milagro. Tal como siempre había dicho, creer en un milagro es un milagro en sí mismo. Tonto. Imbécilo, rugió la voz con furia, y una nueva oleada de dolor, aún mayor, lo invadió. Sintió como si 1000 cuchillos sin filo le desgarraran el alma lentamente. Temblaba y su respiración era corta y superficial. Tardó mucho en recuperarse la tenue chispa de luz. Cada acto de rebeldía solo le acarreaba más dolor, una corrosión más profunda. Con cada instante de lucidez, comprendía que el siguiente descenso a la oscuridad sería aún más profundo. Estaba agotado. Sentía como si su conciencia se hundiera, se ahogara, incapaz de resistir. No sabía cuánto tiempo más podría resistir. Una oleada de cansancio tan profunda lo invadió que ni siquiera podía mover un dedo. Rhodes gritó con sus últimas fuerzas, con voz suplicante. ¿Dónde estás? No me queda mucho tiempo. Ven, y acaba con esto. Y con esas últimas palabras, la última chispa de luz fue finalmente engullida por la oscuridad. La figura en el trono permanecía de nuevo inmóvil y fría, una marioneta controlada por la voluntad de la corrosión de la diosa. Pero el eco de su arrebato fue un testimonio silencioso, un último grito de auxilio de un alma llamada Eirik, que esperaba, que anhelaba, que alguien le trajera una salvación final y destructiva. Capítulo 120, que Kraft cargue con este gran honor. Tras haber abandonado la sofocante zona muerta de la tierra de la caída de los dioses, incluso las estrellas, a las que nunca antes había prestado mucha atención, parecían más apacibles. Serie caminaba con ligereza, su cabello dorado ondeaba a la luz de la luna. Hablaba con entusiasmo sobre su próxima aventura con él. En el extremo norte, se encontraba una antigua ruina mágica que podría contener conocimientos jamás vistos ni siquiera por los elfos. Pero ahora era un lugar peligroso, el corazón mismo del territorio demoníaco. Los demonios incluso habían establecido allí una verdadera nación y habían elegido un rey para gobernarlos. A Serie le pareció todo interesante. Un poco de crisis era bueno para el mundo. Pero tenía que ser con moderación. Odiaba una guerra desigual, como la anterior, cuando los demonios habían estado aplastando al ejército aliado. Si él no hubiera intervenido, podrían haber ganado. Y eso era algo que ella jamás habría permitido. Rhodes la escuchó con una sonrisa y luego preguntó por sus antiguos compañeros. Por cierto, ¿has tenido noticias de los demás? Sí, dijo, aunque no las he visto. Asistí a la coronación de Norne, pero solo la observé desde la distancia. Así que la elfa había estado allí. Recordaba a Norne quejándose de que, en una ocasión tan alegre, solo Somme había estado presente. Claro que solo estaba refunfuñando, como suelen hacer los viejos amigos, pero se habría alegrado de saber que ella también había estado allí. Pero parecía que ella no sabía nada de Eirik, la alegría de su reencuentro comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un sentimiento de responsabilidad. Tenía que decírselo. Serie, hay algo que necesito contarte sobre Eirik. Se detuvo y se volvió hacia él, con una expresión de desconcierto en los ojos. ¿Eirik? Ahora que lo mencionas, no he sabido nada de él en más de una década. Solía ser la comidilla del pueblo. 30 años atrás, 2 humanos viajaban juntos por el continente enseñando magia. Norne había hablado de su sueño de fundar la primera nación humana y llegó a ser conocido como el Rey Sagrado. Eirik, por su parte, había enseñado su magia desinteresadamente a otros y se había ganado el título de sabio. Alguien intentó llamarlo gran sabio, pero él se negó. Sabía que ese título pertenecía solo a Rhodes. Simplemente tomaba prestado su conocimiento, continuando su legado. En su época habían sido bastante famosos, incluso Serie había oído hablar de ellos. Pero hacía 15 años no se supo nada más de Eirik. Ella había supuesto que estaba con Norne, ayudando a construir la nueva nación. Pero parecía que no era así. ¿Has oído alguna vez el nombre de Asmodeo, el primer rey demonio?
Ella asintió. Su nombre era muy conocido. Cualquier raza que no estuviera completamente aislada del resto del mundo había oído hablar de él. Para algunos, la sola mención de su nombre bastaba para calmar a un niño que lloraba. No me digas, dijo con una expresión de incredulidad. Eirik había desaparecido hacía 15 años, y Asmodeo había aparecido hacía 15. Era demasiada coincidencia. Sí, dijo, confirmando su sospecha. Eirik es el primer rey demonio, Asmodeo. Entonces le contó todo lo que había aprendido de Norne, sobre cómo había sido corrompido. Ella guardó silencio. No era insensible a las emociones humanas, pero la larga vida de un elfo a menudo la llevaba a verlas con una objetividad distante, una especie de indiferencia fría e imparcial. Inclinó la cabeza, como si estuviera procesando la información, con el rostro impasible. Entonces, dijo con voz tranquila, ¿ahora es el rey demonio una amenaza para el mundo? Se podría decir eso, dijo, intentando defender a su viejo amigo. Pero él también es una víctima. El poder de la diosa lo pervirtió y lo corrompió. ¿Entonces qué piensas hacer?, preguntó directamente. ¿Encontrarlo y matarlo? Sabía que no había esperanza para él. La corrupción de la diosa, a menos que se pudiera detener desde el principio, ya era demasiado tarde. La miró fijamente durante un buen rato y negó con la cabeza. No. Esa es una decisión que le corresponde a Norne. ¿Norne? ¿Por qué? Porque era su mejor amigo. Todos éramos sus compañeros, pero esto, quiero que sea su decisión. Hizo una pausa y añadió, e incluso si toma la misma decisión que tú, haré que Kraft sea quien la lleve a cabo. ¿Kraft? Frunció el ceño. ¿Podrá hacerlo? Kraft era un guerrero formidable, uno de los mejores entre los elfos. Pero Eirik, con el poder de la diosa, se había vuelto increíblemente poderoso. De lo contrario, jamás habría podido convencer a tantos demonios para que lo siguieran. Todo saldrá bien. Descifraré el círculo de teletransportación que usaron los demonios. Y cuando Kraft llegue al castillo del rey demonio, estaré allí para ayudarlo. Ah, ¿sí? La elfa estaba intrigada. ¿Y cómo lo harás? Suena interesante. Eso es un secreto por ahora. HMPH, dijo ella, algo molesta porque no se lo había dicho. Pero no insistió. En cambio, pareció recordar algo, y un raro destello de algo parecido a la compasión cruzó su rostro. ¿Pero no es un poco cruel? ¿Para Kraft? Un joven, corrompido y transformado en un rey demonio, que fuera aniquilado por el mismo elfo al que una vez había admirado como un héroe, fue un destino cruel para ambos. Es un sacrificio necesario. Y aún me debe una promesa. Esto la compensará. Además, su mirada se agudizó, darle paz a Eirik, esa no es una carga que le imponga a nadie más. Una expresión de comprensión cruzó su rostro. Así que no tienes intención de volver a disfrutar del honor de salvar al mundo. Matar al primer rey demonio, salvar al mundo de su amenaza, fue un gran honor, sin duda. No lo necesito, dijo con calma. No intentó persuadirlo más, pero sus siguientes palabras le helaron la sangre. Capítulo 121. Cómo hacer que la señorita elfa entienda los sentimientos. En realidad, la voz de Serie tenía una serenidad inocente, pero a la vez escalofriante. Estaba pensando, si Eirik siguiera siendo el rey demonio, y este caos y esta amenaza continuaran, ¿no sería el mundo un lugar más interesante? Rode se detuvo en seco. Pero ella no pareció darse cuenta y continuó, piénsalo. Un poderoso rey demonio, con el poder de una diosa, obligaría a las demás razas a unirse y comenzaría una nueva guerra. Y en esa guerra, la magia volvería a florecer, tal como lo hizo en la guerra de la era mítica. Y entonces, lucharíamos, y lucharíamos. Serie, esa no es una buena forma de pensar, dijo, y se giró hacia ella, apretándole las mejillas con suavidad pero con firmeza. La guerra no es tan interesante. Solo trae dolor y destrucción. ¿Quieres que el reino élfico sufra el mismo destino que el gran bosque élfico? Gracias a su ayuda,
El reino élfico se había salvado. Pero el declive de la raza élfica era ahora irreversible. No se extinguirían, como habría ocurrido en el futuro original, pero jamás volverían a ser los mismos. La señorita elfa guardó silencio. No, ella no quería eso. Y creo que Eirik está esperando su liberación. No podemos permitir que siga sufriendo. Su tono serio y sincero pareció calar hondo en ella. ¿Tenía razón?, se preguntó. Abrió la boca como para discutir, pero no sabía qué decir. Pero, si un día no estás aquí, ¿qué haré?, murmuró. Antes de conocerlo, había amado el caos de esta época, había amado la guerra. Pero con él, las aventuras a su lado también habían sido interesantes. Pero él era solo un ser humano efímero, su vida apenas duró 100 años. Una vez que se fuera, ¿cómo pasaría ella los largos años de su propia vida? Al final, tendría que volver a su estado original, guerra y caos. Era la mejor manera de pasar el tiempo. Está bien, dijo, suavizando su voz. Siempre estaré a tu lado. No me voy a ir a ninguna parte. Sabía que sus palabras no nacían de la malicia. Era simplemente la longevidad, la frialdad emocional propia de una elfa, lo que la hacía ver las cosas desde una perspectiva tan distante. Tenía que hacerle comprender lo que significaba ser humana, comprender el dolor de Eirik. Solo entonces, paso a paso, podría lograr que comprendiera los sentimientos humanos. Eirik es nuestro compañero. En su día luchó para protegernos, pero ahora lo que necesita es paz. Ayudarle a poner fin a su sufrimiento, esa es la mejor opción. Tras un instante de silencio, el extraño brillo en sus ojos se desvaneció, reemplazado por una mirada pensativa y un atisbo de confusión. Era como si, por primera vez, comprendiera de verdad el peso de las emociones humanas que se escondían tras sus palabras. Lo entiendo, dijo finalmente con voz baja. Entonces haremos lo que dices. Ahora suéltame, criatura insolente. Había estado apretando demasiado fuerte, de hecho, le había empezado a doler. El nervio. Recordaré esto, pensó. La soltó y le acarició suavemente las mejillas, ahora enrojecidas. Pero ella le apartó la mano de un manotazo. La noche se hizo profunda, encendieron una pequeña hoguera en un claro. El aire se llenó del olor a leña quemada y del leve, pero inconfundible, aroma a algo carbonizado. Celia estaba sentada con las piernas cruzadas junto al fuego, con la mirada fija en la figura que estaba a su lado. Rhodes giraba torpemente un pincho sobre las llamas. Después de tanto tiempo, casi había olvidado cómo hacerlo, recordó lo que había pasado hacía mucho tiempo. Habían sido solo ellos dos, antes de todos los demás, antes de la batalla fatídica, solo ellos dos. Y ahora, habían regresado a ese comienzo. La idea la alegró, pero siguió fingiendo estar molesta. HMPH, dijo, arrugando la nariz al oler la carne quemada. ¿La estás quemando? Los pobres trozos de conejo de cuernos grises ya estaban negros por los bordes. Su mano se detuvo y una expresión de vergüenza cruzó su rostro. Desde que consiguió una olla, rara vez había preparado brochetas y ahora había olvidado cómo. Esto no podía seguir así. Había sobrevivido en este mundo durante medio año solo con brochetas. No podía dejarse vencer por un pequeño contratiempo como este. Concentró toda su atención en la tarea que tenía entre manos, una intensidad que solo había demostrado al desatar todo el poder de Orc, y ahora la aplicaba a un trozo de carne ensartado en un palo. Era un poco ridículo. Y, por supuesto, la carne se quemó aún más. Ejem, dijo con una sonrisa burlona. A veces, queda mejor un poco tostado. Al ver su expresión de incredulidad, añadió, han pasado 30 años. Estoy un poco oxidado. Además, no tengo mis especias secretas. Ni el mejor chef puede preparar una buena comida sin ingredientes. Le tendió una brocheta que parecía un poco menos quemada que las demás. Esta tiene buena pinta. ¿Quieres probarla? Observó con recelo el trozo de carne aún carbonizado. No le creyó ni una palabra. Pero al ver la esperanza en su rostro, decidió seguirle la corriente.
Primero sopló sobre él, luego dio un pequeño mordisco con cuidado a un borde que no se había quemado. Murmuró pensativa, entrecerrando los ojos. Es duro. Y no tiene mucho sabor, dijo, con una crítica implacable. Comparado con tu cocina anterior, esto es terrible. Se rió nerviosamente y dejó los demás pinchos, luego atizó el fuego con un palo. Sí, dijo con una mirada nostálgica. En aquel entonces, nunca pensé que un simple pincho de champiñones asado a la parrilla pudiera atraer a una elfa. Capítulo 122. El destino nos unió. Tengo que corregirte. No me atrajo tu pincho. Simplemente percibí una presencia desconocida y vine a investigar, y fue entonces cuando te encontré. Ah, ¿sí? Preguntó Rhodes, esforzándose por no reír. Entonces debería estarle aún más agradecido al pincho de setas. Al fin y al cabo, sin él, no se me ocurre otra forma de acercarme a ti. Si de verdad quieres demostrar tu gratitud, deberías construirle una estatua. Fue una réplica sarcástica, pero para su sorpresa, él pareció considerarla seriamente. Tienes razón. Un momento, ¿de verdad vas a construir una estatua de un pincho de setas? Sería demasiado raro. Había visto estatuas de dioses y héroes, pero nunca de comida. ¿Qué pensarían las generaciones futuras? El legendario asesino de dioses, Rhodes, conoció a su mejor amiga, Serie, gracias a un pincho de setas. Era demasiado extraño. No, no me refiero a una simple brocheta de setas, dijo con una mirada astuta, acariciándose la barbilla como si estuviera tramando algo. Estoy pensando en una estatua llamada, Encuentro del Destino. Hizo un gesto con las manos, con un tono tan serio que ella no estaba segura de si bromeaba. Una elfa sentada en una rama, mirando con desdén al humano que está abajo, y ese ingenuo le ofrece un pincho de setas. Serie hizo una pausa por un segundo y luego replicó rápidamente, no estaba sentado en una rama. ¿Hablas en serio? Por supuesto, dijo con una sonrisa. Es un momento histórico. Merece ser conmemorado. Se llevó una mano a la frente con un suspiro. Sería como construir una estatua tuya y grabar una inscripción debajo, el héroe legendario, Rhodes, que una vez engañó a un elfo para que se convirtiera en su compañero con un pincho de setas. La miró, con el ceño aún fruncido mientras masticaba un trozo de carne de conejo quemada, y soltó una risita. Yo no lo llamaría engaño. Esa elfa vino conmigo por voluntad propia. Siguió mordisqueando el duro trozo de carne y lo miró fijamente. Di lo que quieras. Jamás admitiré que me atrajo tu brocheta de setas. Aunque muriera de hambre, jamás revelaría que él la había sacado del gran bosque élfico con un trozo de comida. Fue su talento para la magia lo que la atrajo, su talento lo que la convenció de embarcarse en esta aventura con él. Está bien, lo que tú digas, dijo con una sonrisa. Pero cuando construya esa estatua, no vayas a echarle un vistazo a escondidas. Sus movimientos se detuvieron y replicó rápidamente, ¿quién haría algo así? Pero por alguna razón, la imagen apareció en su cabeza y pensó que si tal estatua realmente existía, tal vez, no podría resistir la tentación de echar un vistazo. Dio otro mordisco al pincho. Seguía estando horrible, como masticar a cierta persona detestable. Al verla intentar mostrarse dura, sonrió aún más. Decidió no seguir molestándola y sacó unas bayas silvestres de su mochila. Toma. Las acabo de recoger. Al menos estas no están quemadas. Cuanto más se alejaban de la tierra de la caída de los dioses, más volvía el entorno a la normalidad, y él había encontrado estas bayas en la ladera de un acantilado. Tomó una y le dio un mordisco, el dulce jugo le llenó la boca. Lo miró al otro lado del fuego. Era como siempre. Él siempre le ofrecía una fruta. Incluso ahora. En realidad, comenzó con voz suave, incluso sin el pincho de setas, probablemente nos habríamos conocido igualmente. Él la miró con una pregunta en los ojos. Ella no explicó nada, solo dio otro mordisco a la baya, con una dulzura y complejidad en el corazón comparables al sabor que sentía en la boca.
Porque el destino, comprendió entonces, tenía la costumbre de unir a las personas. El sol brillaba con fuerza y una fina niebla aún se cernía sobre el bosque. Rhodes y Cerie estaban de nuevo en la carretera. Ella caminaba delante, con pasos ligeros, su cabello dorado ondeando al compás de sus movimientos. A diferencia de antes, cuando habían sido constantemente emboscados por bestias mágicas, su viaje ahora era pacífico. De repente, una calidez familiar envolvió su mano izquierda. No necesitó mirar para saber quién era. El camino que tenemos por delante está un poco resbaladizo, dijo riendo, mientras su mano, que ahora se portaba muy mal, envolvía con naturalidad la de ella. Y si te cayeras, tu mejor amiga se quedaría destrozada. Se detuvo y bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Era la tercera vez que lo hacía ese día. La primera fue cuando cruzaban un arroyo y él, descaradamente, afirmó que temía que la corriente la arrastrara. La segunda fue cuando atravesaban un campo de flores con efectos alucinógenos. Aunque ella ya había disipado la magia, él le tomó la mano, alegando que temía que cayera en trance. Cada una de sus excusas era tan absurda como su carne de conejo quemada. Giró ligeramente la cabeza y lo miró con una mirada escrutadora. Rhodes, ¿es esta una costumbre de tu tierra natal? Sí, dijo parpadeando, y explicó con un tono perfectamente serio, en mi tierra natal, los amigos más queridos siempre van de la mano. Cuando caminan. ¿Y en tu país? Dijo, estrechando levemente sus manos entrelazadas, ¿de verdad los amigos más queridos tienen que mantener contacto físico en todo momento? ¿Sobre todo cuando no hay peligro? Su expresión no cambió. Por supuesto. Es la mejor manera de expresar nuestra profunda amistad, nuestra confianza y apoyo mutuos. ¿Acaso no confías en mí, Cerie? Frunció el ceño. Su intuición élfica le decía que mentía, pero no encontraba razón para refutarlo. Incluso entre amigos íntimos del mismo sexo, preguntó con cautela. Sí. Por ejemplo, dos chicas que son buenas amigas también caminarán de la mano. Mientras hablaba, le apretó la mano, como para enfatizar su punto. ¿Y dos hombres? Por supuesto, dijo, sin siquiera sonrojarse. Se imaginó a dos hombres, tomados de la mano, paseando por una calle, y una extraña expresión cruzó su rostro. Aquello iba mucho más allá de la concepción élfica de la amistad. Capítulo 123, un hombre de dulces palabras. Ella lo miró fijamente, con la mirada escrutadora. Sus ojos oscuros rebosaban de sinceridad, sin rastro de falsedad. La miró con una mirada clara y magnánima, como si acabara de afirmar una verdad irrefutable. Su seguridad casi la hizo dudar de su propio conocimiento del mundo. Ah, sí, dijo con voz llena de escepticismo. Pero al final, solo suspiró. ¡Qué costumbre tan extraña! No intentó apartar la mano, sino que dejó que él la guiara. Bien, pensó. Que haga lo que quiera. La costumbre era extraña y completamente impráctica para el combate. Como maga experimentada y excelente, no debería complacerlo. Pero su mano era extrañamente reconfortante, y la sensación no era desagradable. Había estado sola durante tanto tiempo y no estaba acostumbrada a un contacto tan directo. Pero si eso hacía feliz a su mejor amiga, no se opondría. Aún así, una sensación de confusión y un sentimiento sutil y desconocido persistían en su corazón. ¿Eran buenas las emociones que parecía sentir? No lo sabía. Llegaron a una ruina y, en un instante, el peligro acechaba. ¡Cuidado! Monstruos, gritaron sus voces al unísono. Sobre un pilar derrumbado que tenían delante, una docena de criaturas aladas y grotescas, asustadas por el susto, se abalanzaban ahora sobre ellos. Monstruos voladores. Usen flechas de luz. La visión de la batalla había reavivado el espíritu guerrero latente de Cerie. Pero cuando fue a lanzar un hechizo, descubrió que su mano seguía firmemente sujeta a la de él. Rhodes, suéltame, exclamó con un dejo de pánico en la voz. Y justo ahora tenían que estar tomados de la mano. No te preocupes. Mira esto, dijo, y la sujetó aún más fuerte.
La apartó a un lado y esquivaron el ataque del monstruo. Sígueme, serie, dijo con un tono de emoción en la voz, pero también con algo más. La guió con una serie de movimientos complejos, esquivando los ataques de los monstruos. Cuando uno de ellos abrió la boca y escupió una bola de energía negra, él la hizo girar, y en ese giro, ella, que ya empezaba a acostumbrarse a sus movimientos, lanzó un hechizo propio. Se movían como bailarines, en perfecta sincronía. Decenas de flechas luminosas salieron disparadas sin necesidad de apuntar, bloqueando por completo el camino del monstruo. Este no tuvo tiempo de reaccionar y se transformó instantáneamente en un puercoespín, cayendo al suelo. «Bien hecho», exclamó, y con un movimiento rápido, desenvainó a Orc y partió en dos a otra bestia que se abalanzaba sobre él. Morir a manos de Orc no era una muerte deshonrosa para un monstruo. Al mismo tiempo, la atrajo hacia una posición agachada, y juntos esquivaron un ataque furtivo por la espalda. Entonces ella lanzó otro hechizo, y la bestia murió en el aire. La batalla continuó en ese extraño modo de mano a mano. Su entendimiento tácito, que habían mantenido durante mucho tiempo, parecía haberse transformado en una conciencia de combate compartida. Un ligero cambio en la presión de su mano y ella sabría qué hacer. Por supuesto, los hechizos defensivos y de detección que habían lanzado previamente también ayudaban. De lo contrario, jamás le habría permitido ser tan imprudente. Cuando el último de los monstruos fue convertido en polvo por sus flechas de luz, la batalla terminó. Jadeaba levemente. Observó las huellas de la batalla en el suelo y luego sus manos aún entrelazadas. No está mal, pensó. Era una forma interesante de luchar. En ese preciso instante, notó un pequeño corte en el dorso de su mano, donde un trozo de piedra que salió disparado le había rozado. «Estás herido», dijo ella. «No es nada», dijo con una mirada, y luego alzó las manos entrelazadas y sonrió. «¿A qué somos un buen equipo?». Observó su rostro triunfante y luego las consecuencias de la batalla. Sus dudas iniciales parecieron disiparse ante su innegable éxito. Al fin y al cabo, los monstruos nunca habían representado una verdadera amenaza para ellos, así que bien podía dejarlo hacer lo que quisiera. Frunció los labios y, con un pequeño hechizo curativo, cerró la insignificante herida en su mano. Al ver que no lo contradecía, su sonrisa se ensanchó aún más. Esa tarde, acamparon junto a un pequeño arroyo. Él, por supuesto, seguía sujetándole la mano. Tarareaba una pequeña melodía y, sin darse cuenta, le acariciaba el dorso de la mano con el pulgar. «Rhodes», dijo de repente, sintiendo el ligero roce de su pulgar. «Sí. Esa, costumbre de tu tierra natal», dijo, haciendo una pausa por un momento, como buscando las palabras adecuadas. «¿Tus queridos amigos también hacen esto cuando se toman de la mano?». Su tarareo se detuvo bruscamente, al igual que sus pasos. Se volvió hacia ella. Su expresión era serena, como si simplemente estuviera haciendo una pregunta sencilla. «Puf, jajaja», exclamó riendo a carcajadas, sin el menor pudor. Se arrodilló ante ella y le llevó la mano a los labios. «¿Qué estás haciendo ahora?», preguntó, aún más confundida. «Es un beso en la mano. Una señal de respeto». «Me hace cosquillas», dijo, y trató de retirar la mano, pero él la sujetaba con demasiada fuerza. «Suéltame». «Me está sujetando demasiado fuerte», dijo con un suspiro. «No puedo», dijo, y se inclinó hacia su oído. «Porque cierto elfo dijo una vez que, incluso sin un pincho de setas, el destino nos uniría. Y si es así, ¿por qué no debería aferrarme un poco más fuerte?». Las puntas de sus orejas temblaron ligeramente. Lo miró fijamente, con una mirada que denotaba más resignación que verdadera ira. Intentó retirar la mano, pero él la sujetaba con demasiada fuerza. «Haz lo que quieras», murmuró, y al final dejó de forcejear. Incluso ajustó ligeramente los dedos para que sus manos encajaran mejor. «De todas formas, no puedo librarme de ti, criatura problemática», suspiró. Tal y como ella había dicho, el destino los había unido, y solo la muerte podía separarlos ahora. Capítulo 124, una historia de 30 años.
Era una historia de hace 30 años. En aquel entonces, la tierra de la caída de los dioses aún no se había convertido en un lugar de muerte segura. Un poderoso guerrero o mago todavía podía entrar, aunque sus posibilidades de salir eran escasas. A lo largo de la historia, muchos héroes se habían aventurado en esa tierra oscura, buscando el nombre y la historia del dios caído, pero ninguno había regresado jamás. El maná aquí es muy caótico. Es mejor no abandonar la barrera, dijo Rhodes, sosteniendo a Org en alto. Finalmente habían llegado a la tierra de la caída de los dioses y habían entrado en ella bajo la protección de la barrera de Athos. La legendaria espada matadora de dioses ahora actuaba como una linterna gigante, iluminando su camino, mientras que la luz de Ersten colgaba de su cintura, con su luz tenue y contenida. La niebla negra ocultaba toda la luz, y era difícil ver hacia dónde se dirigían. Pero con el poder de Org, pudo percibir vagamente la dirección general de la diosa, y se acercaban cada vez más. La niebla negra los envolvía, absorbiendo toda la luz. Solo permanecía el resplandor sagrado de Org. La barrera de Athos repelía las caóticas corrientes de maná que los rodeaban. Y aunque chocaban constantemente contra ella, se mantenía firme, sin que se ondulara ni una sola onda en su superficie. La neblina negra de hoy no era nada comparada con el lodo negro que apareció tras la muerte de la diosa. No bastó para romper la barrera de Athos. Pero quizás la neblina era solo una forma más débil del lodo, un poder divino que antaño había sido tan denso como el fango, ahora diluido por el paso del tiempo. Al frente del grupo, un pequeño círculo mágico se activaba en la mano de Rhodes, sin que los demás lo vieran. Un flujo de poder imperceptible emanaba del exterior y se adentraba en la luz de Ersten. La espada sagrada, que había sido rota y luego reforjada, con su hoja ahora lisa y sin adornos, se llenaba lenta pero inexorablemente de un nuevo poder. Rhodes, dijo la voz fría de Serie, llevas haciendo eso desde que entramos en el gran bosque élfico. Sus sentidos élficos, más agudos que los de nadie, habían traspasado la oscuridad y habían notado el pequeño hechizo secreto en su mano. ¿Has estado infundiendo la luz de Ersten con algún tipo de poder? ¿Es el poder de la fe? Y antes de partir, le dijiste específicamente al rey elfo que ofreciera una oración piadosa a la diosa en un momento crítico. ¿Qué estás tramando? Su percepción era, como siempre, perspicaz. Norne, Eirik y los demás se volvieron para mirarlo, con la misma pregunta en sus ojos. Rhodes, dijo Olivia, incapaz de contenerse, ¿estás intentando usar el poder de la fe para derrotar a la diosa de la procreación? Pero eso debería ser imposible, ¿verdad? No podía imaginar de dónde sacaría tanta fe. Haría falta toda una raza, miles de años de fe acumulada. Aparte de los elfos, no se le ocurría ninguna otra raza que pudiera tener semejante reserva de creencias. Pero, en teoría, los elfos tampoco. Al igual que los alados celestiales, su fe había fluido constantemente hacia la diosa. No, eso no es correcto, recordó de repente. Los elfos, era posible. Cientos de años atrás, tras romperse su conexión con la diosa, solo habían podido transmitir su fe a través de su vínculo original, un proceso mucho más lento y menos eficiente. Como resultado, habían acumulado una gran cantidad de fe no transmitida, que luego almacenaron mediante un método especial. En cuanto a los elfos, recordó que siempre habían utilizado la conexión predeterminada, es decir, la simple oración. Lo que significaba que si, en los últimos 1000, incluso 10.000 años, algo hubiera estado absorbiendo y almacenando el exceso de fe de los elfos, habría sido más que suficiente para derrotar a un dios. No cesó en su labor. Continuó vertiendo los hilos de la fe en la luz de Ersten. Solo cuando terminó se volvió hacia ella, con una misteriosa sonrisa en el rostro. Nada es imposible, Olivia, dijo, con la voz clara en el silencio. Serie, ¿te acuerdas de nuestra época en el reino élfico? Estabas estudiando el hechizo falso golpe divino para enfrentarte al ejército demoníaco, ¿verdad? Era algo que todos sabían. Todos habían estado allí. No solo había tenido éxito, sino que lo había usado para derrotar al ejército demoníaco y asegurar una victoria decisiva para las fuerzas aliadas. Después de esa batalla, su nombre comenzó a extenderse por todo el continente.
Así es, asintió, ampliando su sonrisa. El falso golpe divino no fue difícil de descifrar. No necesitaba dedicarle tanto tiempo. Mi verdadero propósito, bueno, tenía otros planes. Ahora que lo mencionas, dijo, siempre desaparecías por cortos periodos de tiempo. ¿Era por eso? Cuando aprendía el hechizo con él, hubo ocasiones en las que se topó con una dificultad y cuando fue a preguntarle, no lo encontró por ningún lado. Simplemente supuso que estaba con los otros magos. Al parecer, se había equivocado. Sí. Instalé 37 pequeños círculos mágicos en los puntos clave del reino élfico e incluso en algunos de sus templos. ¿37? Exclamó Eidik. Su propósito es sencillo, explicó. Son como una red invisible que cubre el corazón del reino élfico, los lugares donde su fe es más fuerte. Y no bloquean sus oraciones a la diosa. Simplemente, las interceptan. Serie estaba atónita. ¿Interceptar el poder de la fe? ¿Puedes hacer eso? Incluso los ojos de Olivia estaban muy abiertos por la incredulidad. Eso es, una locura. Fue una blasfemia de la peor calaña. Capítulo 125. Los héroes recorren el camino de la leyenda. El poder de la imaginación es infinito. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo, dijo Rhodes, dando una palmadita a la luz de Ersten, que llevaba en la cintura con una mirada triunfal. Desde que se encontró cara a cara con la diosa, no había dejado de pensar en cómo derrotarla. La magia ordinaria era inútil contra ella. E incluso si pudiera inventar un hechizo capaz de destruir los cielos y la tierra, sería inútil si no podía alcanzar su verdadero cuerpo. Orc podía dañarla, sí, pero aún no había descubierto cómo asestarle un golpe certero. Ella no se quedaría quieta mientras él la atacaba. Si invocara otra andanada de rayos de luz destructivos, como ya había hecho antes, ni siquiera podría acercarse. Y su cañón de luz, ya lo había usado una vez contra la alada celestial. Ella estaría preparada. Si su única carta de triunfo era neutralizada, todo habría terminado. Tenía que encontrar una forma más fiable. Y entonces, en un momento de inspiración, mientras contemplaba el monte Athos, se le ocurrió una idea. Secuestraría la fe de los elfos y la usaría para traer el verdadero cuerpo de la diosa desde el más allá. Para ser precisos, transformaría su fe en una especie de magia antidivina, una cadena que podría atarla. La llamaría la cadena de Dios. Una vez que su poder estuviera atado, sería incapaz de destruir. Incluso si descendiera en su verdadera forma. Entonces, él y su grupo la enfrentarían en una batalla, bastante injusta pero justa, para matar dioses. Ya tenía todo listo. Solo le quedaba esperar a que su oponente subiera al escenario. No, creo que eres el único en este mundo que podría hacer algo así, dijo Serie con un tono frío e inexpresivo. Nadie más tiene el talento ni la capacidad, aunque quisieran. Su talento para la creación era simplemente monstruoso. Era como si no tuviera límites. Ser capaz de crear magia a partir de la pura imaginación, ser capaz de crear un hechizo que incluso podía manipular el poder de la fe, era aterrador. Pero el poder que tengo ahora no es suficiente, continuó. Por eso le pedí al rey elfo que hiciera que los elfos ofrecieran una gran oración en un momento determinado. El poder de la fe resultante será inmenso. Y esa será la clave de nuestra victoria. Aunque el rey elfo se había quedado un poco desconcertado por su repentina petición, había prometido hacerlo. Olivia observaba a Athos en silencio. Ya lo sospechaba. La fe desbordante de los elfos durante los últimos 1000 años, debía de estar almacenada en algún tipo de recipiente. Y Rhodes la había encontrado. Por eso estaba tan seguro. Y el único recipiente que se le ocurría era la espada sagrada, Athos, la espada que solo un verdadero santo podía desenvainar. Solo una espada sagrada que una vez fue empuñada por un dios podía contener semejante cantidad de fe. Entonces, joven Rhodes, dijo Somme, ¿vas a usar el poder de la fe para atacar a la diosa? No podía imaginarle ningún otro uso. Rhodes sonrió, con una expresión misteriosa en el rostro bajo la luz de Orc.
se llevó un dedo a los labios. SHH. Una sorpresa debe ser una sorpresa. Este poder es un regalo que he preparado para la diosa. Y la luz de Ersten es la clave. ¿Una llave? Repitió Norne, frunciendo el ceño. Sí. Una llave, dijo asintiendo con firmeza, pero sin dar más detalles. Una llave que abrirá la puerta al capítulo final. Pero ahora no es el momento de usarla. Nuestra prioridad es encontrar la forma proyectada de la diosa. Según Olivia, tras el despertar de la verdadera diosa de la vida, se vio envuelta en una lucha con la diosa de la procreación por el control de su propio cuerpo. Pero había sido reprimida durante demasiado tiempo y no pudo hacerle frente. Así pues, con su último vestigio de voluntad, logró arrastrar la forma proyectada del usurpador a la tierra de la caída divina y la aprisionó allí, a la espera de su llegada. Rhodes apretó con más fuerza a Orc, y su luz pareció brillar un poco más. «Venid, compañeros», dijo. «Sois una parte indispensable de mi plan. Y las respuestas que buscáis están al final de esta oscura niebla». Y dicho esto, se dio la vuelta y abrió el camino, dejando a sus 5 compañeros mirándose unos a otros con desconcierto. La mirada de Serie se detuvo en su espalda. Aquel humano, antes ingenuo, era ahora un ser que ni siquiera ella podía comprender del todo. ¿Era esto a lo que se refería cuando le dijo que creyera en la humanidad? Ahora comprendía lo que él había estado planeando durante todo ese tiempo en el reino élfico. No solo había estado estudiando el falso golpe divino, sino que había estado poniendo en marcha un plan grandioso y audaz para robar el mismísimo poder de un dios. No sabía qué desataría finalmente esa llave, pero su obsesión por la victoria la conmovía. Y ella, en sí misma, carecía de esa obsesión. Quizás era algo que podía aprender de él. Pero la orgullosa elfa jamás lo admitiría. «El joven Rhodes se está comportando de forma muy misteriosa», murmuró Somme, «pero sí que tiene cierto aire». «¿Qué clase de aire?», preguntó Olivia. «El aura de un héroe, de esos que solo se leen en las leyendas, un nombre que será cantado por generaciones venideras». Los ojos del joven enano rebosaban de admiración. Su mayor sueño era convertirse en un héroe de gran renombre, enorgullecer a todos los enanos de su aldea. Y ahora, caminaba junto a un héroe así. Norne y Eirik intercambiaron una mirada, con los ojos llenos de una mezcla de asombro y solemnidad. Por muy increíble e inverosímil que fuera su plan, confiarían en él. La fiesta continuó en silencio, la luz de Orc como una pequeña barca vacilante, guiándolos a través del oscuro océano hacia un final desconocido. Y en la cintura de Rhodes, la luz de Ersten pendía silenciosamente, el poder de la fe en su interior como un dragón dormido, esperando a que el elegido apretara el gatillo. Para usar esa llave especial que desbloquearía el capítulo final de su saga de matanza de dioses. Los héroes recorrían el camino de la leyenda. Capítulo 126, el comienzo de la batalla final. La niebla negra de aquí tiene un efecto corrosivo, dijo Serie tras un momento de observación. Si te quedas demasiado tiempo, te perderás en ella y, finalmente, te fundirás con ella. No es de extrañar que tantos hayan entrado en este lugar, pero ninguno haya regresado. Deben haber sido consumidos por él. Lo único que Rhodes no entendía era, ¿de quién era ese poder divino? La tierra de la caída de los dioses, eso significaba que un dios había caído allí. ¿Pero qué poder tenía tal efecto? Es posible, sugirió Norne, que el dios que cayó aquí fuera la diosa de la procreación. Rhodes se detuvo a reflexionar. Era posible. Su poder divino tenía un efecto corrosivo. Incluso después de haber sido asesinada por la diosa de la vida, ese poder había persistido, la había corrompido y, a lo largo de mucho, mucho tiempo, había logrado consumir su mente y reencarnarse en su cuerpo. Se acercaba a la verdad. Y la forma de demostrarla era sencilla, encontrar a la diosa prisionera. Entonces, todo se revelaría. La oscuridad era un vacío eterno, una niebla gélida que lo impregnaba todo y azotaba la barrera de Athos. Lo único que les recordaba que seguían avanzando era la luz de la espada sagrada y el sonido de su propia respiración agitada. Tras un largo rato,
La densa niebla negra comenzó a disiparse y una extraña luz apareció ante ellos. Era un espacio vasto e inquietante. No había ninguna fuente de luz visible, y el techo seguía cubierto por una espesa niebla negra. Pero el espacio era luminoso, como si el aire mismo irradiara luz. Este era el corazón de la tierra de la caída divina, un vacío desgarrado por un poder inmenso. Avanzaron, y el suelo firme dio paso a una superficie etérea y resplandeciente. Rhodes comprendió al instante que la diosa de la procreación había obrado allí, transformando este espacio en un lugar que, por un breve instante, podía contener su verdadera forma. Y eso era precisamente lo que él quería ver. Aunque ella no lo hubiera planeado, él la habría apoyado. En cierto modo, el destino los había unido. Ella quería descender en su verdadera forma y aplastar a esos molestos insectos con su poder divino. Y él quería arrastrarla desde el más allá, debilitarla y hacerla enfrentarse a la muerte una vez más. El lugar no estaba vacío. Había fragmentos de edificios antiguos dispersos, fragmentos que se parecían mucho al templo de la diosa de la procreación que habían visto antes. Eran como los huesos de un gigante, un cementerio desolado y divino. En el centro del espacio, una enorme jaula, tejida con los últimos vestigios del poder de la diosa de la vida, se alzaba suspendida en el aire. La jaula aprisionaba la forma proyectada de la diosa de la procreación y, con ella, la voluntad de su verdadero cuerpo, atrapándola allí, incapaz de regresar al mundo exterior. Jamás imaginó que la diosa de la vida tuviera un último y desesperado as bajo la manga. Los barrotes de la jaula estaban hechos de la forma más pura de energía divina, ni siquiera ella podía romperlos al instante, sino que solo podía desgastarlos lentamente. Y dentro de la jaula, una figura familiar estaba prisionera. Era la diosa de la procreación, habitando el cuerpo de la diosa de la vida, una visión de belleza sagrada y maternal. Pero no era su verdadera forma. Por eso, su figura se retorcía y deformaba ocasionalmente, transformándose en una figura fría y severa que irradiaba una intensa presión. Esa sí era su verdadera forma. Pero ahora estaba envuelta en el aura oscura de los demonios. Su pacto con ellos había tenido un precio. En el instante en que Rhodes, con Org en la mano, entró en el lugar, la figura aprisionada levantó la cabeza de golpe. Y dos voces distintas, dos voluntades distintas, resonaron en lo más profundo de sus almas. Has venido, el elegido. Así que, por fin estás aquí, asesino de dioses. La primera voz fue una súplica, un sonido suave y delicado, como si ella lo hubiera estado esperando. ¿La diosa de la vida?, murmuró Rhodes. Y la segunda fue una maldición venenosa. Era evidente que ambos lo habían estado esperando. Pero al final, la primera voz fue absorbida por la segunda, y una voluntad fría y afilada se aferró a Rhodes. Asesino de dioses. Aquellas palabras fueron un peso enorme, un peso que rompió el silencio. Todos empuñaron sus armas y se prepararon para la tormenta que se avecinaba. La luz de Org resplandeció, y con ella logró repeler la ola de malicia que los envolvía. La diosa de la procreación lo miró fijamente, con una tormenta de emociones reflejada en su mirada. Si no les importa, ¿podrían explicarme la verdad?, preguntó Rhodes con voz tranquila, tomándolos a todos por sorpresa. Pero Serie lo vio, el pequeño círculo mágico que trazaba en secreto a sus espaldas. Los demás también lo vieron, pero no dijeron nada y le dieron tiempo para reaccionar. Ella sabía lo que él estaba haciendo. Pero su propio descenso también llevaría tiempo. Y así, con un propósito común, comenzaron. ¿Qué deseas saber? Y en ese momento, los dos adversarios comenzaron a hablar, la calma antes de la tormenta. ¿Cuál es tu relación con la diosa de la vida? Somos del mismo origen. Una vez compartimos el poder sobre la vida. Hasta que esa perra me traicionó e intentó apropiarse de todo. Ignoró sus palabras venenosas y continuó, ¿y este lugar, aquí es donde luchaste? Sí. Esa mujer creyó que me había matado. No sabía que mientras mi voluntad permanezca, nunca moriré de verdad. Sus palabras le helaron la sangre. Así que debo tener cuidado con una última maldición, una maldición moribunda. Si tienen alguna otra pregunta,
Háganla ahora. Esta será su última oportunidad para hablar. Ella estaba tan segura de sí misma como si ya hubiera visto el futuro. Él solo sonrió, y el círculo mágico a su espalda palpitó, enviando una señal preestablecida al lejano reino élfico. Fin de capítulo.